Hola hermanos y hermanas, buenas tardes. Eso es el día de reposo, es el sábado. El sábado es cuando el anochecer de viernes hasta que el anochecer de sábado. Anochecer quiere decir cuando se pone noche, no cuando se baja el sol o el puesto del sol. Eso es unas falsedades que unos ya han aprendido, han oído de los llamados judíos, de judaísmo, que no tiene nada que ver con Jesucristo y nada que ver con la Biblia. Y es la razón que tenemos que aprender la Biblia. Y en eso no es un ataque de religiones que nosotros también hemos sido engañados. Es para despertar a ustedes con Jesucristo, con la Biblia, no opiniones. Eso es la Reina Valera antigua del año 1909, la Santa Biblia. Y también debes utilizar el Cipriano de Valera, la Santa Biblia del año 1602, porque son Biblias que son traducidas de las lenguas de hebrea y griega, las lenguas originales, y traducidas en español, no revisadas en español, no alterada, no agregada ni quitada nada de la palabra de Dios, solamente traducida. Entonces, no es una preferencia. Oh, yo tengo mi Biblia del año 1960, eso es lo que yo prefiero, eso es lo que mi abuela me mostraba, me enseñaba. No importa. Jesucristo es el que manda, Jesucristo es nuestro Señor, quien tenemos que seguir. Y no estamos haciendo eso si estamos en cristianidad y el catolicismo. Vamos a comprobar eso porque vamos a ver unas cosas que identifican, no solamente aquellas religiones, pero también religión en general, porque los mormones, musulmanes, todos tienen los mismos demonios y los mismos engaños y las mismas características que son lejos de Dios. Pero por falta de entendimiento de la Biblia, por falta de leer y estudiar la Biblia, la gente no sabe eso. Y también falta de aplicar a la ley y la Biblia. Cualquier hipócrita siempre va a ser engañado por otros hipócritas y más, con sus doctrinas y sus mentiras. Así es. Entonces, vamos a los Hechos. Vamos a comenzar ahí. Los Hechos, capítulo 17. Vamos a, con la Biblia, examinar qué es idolatría y las obras de cualquier religión, comenzando con la cristianidad y el catolicismo. La razón que comenzamos con el catolicismo y también cristianidad es lo mismo. Si no fuera lo mismo, ¿por qué tienen el mismo hombre? Entre los siglos de gente tienen diferentes opiniones, diferentes percepciones, cosas así. Porque han tenido por siglos, desde el Renacimiento, en 1453, el comienzo del Renacimiento, cuando los hijos de los romanos, los hijos de la gente llamada blanca, que son edomitas en la Biblia, cuando ellos comenzaron de tener poder otra vez, de reedificar el imperio romano, o el dominio de la gente llamada blanca otra vez, entonces ese renacimiento no tenía nada que ver con Dios. Era un tiempo de engaños, de cambios, de mentira y de religión y no de Dios. Esa es la razón. Sus obras no mostraron las obras de los discípulos, mostraron obras de gente avaricia, gente malvada, gente violenta. Esta razón que es muy importante de seguir la Biblia y seguir la verdad, que también es Jesucristo. No hay mentira que va a caber en la Biblia, no hay religión que va a caber o estar en liga con la Biblia, que va a estar de acuerdo con la Biblia. Vamos a ver la Biblia. Los Hechos, eso es, como te dije, no mi propia Biblia, no nuestra propia Biblia, es la Santa Biblia. La misma Biblia, bueno, no la misma, pero la misma Biblia que conocen gente, pero tenemos que ahora leer. Y no toda Biblia es igual. Entonces, esa Biblia es donde dicen toda Biblia que ellos vienen de esa Biblia. No, siga y estudia esa Biblia, no las otras Biblias.
Entonces, los Hechos 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Eso es algo citado del profeta Isaías y otros profetas, pero Isaías específicamente en Isaías capítulo 66, versículo 1 y versículo 2. Dios siempre nos había enseñado que no debemos que asociar Dios y seguir lugares físicos, porque el problema con los verdaderos israelitas, que son los llamados indígenas y los llamados morenos de las Américas y del Caribe, y nuestros hermanos esparcidos en toda tierra, sino nuestra tierra Israel. Tiene llamados judíos en Israel hoy en día, conforme a la profecía. Tiene gentiles en la tierra de Israel, los llamados árabes y los llamados hombres blancos que se llaman judíos. No son los judíos, no son los israelitas. Eso es un título que pertenece a nosotros y la Biblia lo comprueba y lo confirma. Y vamos a confirmar cosas de la Biblia para que entiendan que de religión tenemos que alejarse, tiene que alejarse. Rápida, como su vida depende en ello. Entonces, Dios nos había dicho, y si Dios lo dice, Jesucristo está de acuerdo con el Padre Celestial y el Creador. Es el verbo, la palabra, es la Biblia del Creador. Entonces, si Dios lo dice, Jesucristo lo dice. Si el Nuevo Testamento lo dice, el Antiguo Testamento lo dice. Tiene que aprender la Biblia. Vamos a ver. Vamos a seguir. Dice, entonces, nuestra gente corriendo a iglesia, corriendo a catolicismo, corriendo a cristianidad, porque estamos afligidos, estamos muy pobres, estamos problemas de racismo, problemas de opresión, problemas de injusticia. Tenemos problemas en toda cosa, por todo lado. Donde quiera que estemos, sufrimos. ¿Y qué hacemos desde entonces? ¿Qué hacemos? Vayamos a idolatría. Pero es tiempo de aprender, de alejarnos de idolatría y buscar a Jesucristo directamente. Él es la Biblia, tenemos que ir a la Biblia. No hay iglesia, no tener una cruz al lado o sobre el cuello, o de comprar algo de oro que tiene una cruz y una imagen de un hombre sobre la cruz. Eso es la definición de idolatría y solamente lo que hacen en cristianidad y catolicismo. Entonces vamos a continuar. Dice, ni es honrado con manos de hombres. Muy potente esa escritura. Y un clave innegable. No podemos adorar a Dios con cosas físicas. Si es un templo e iglesia, Dios controla todo, está en nosotros. Entonces, ¿por qué carnalmente vamos a ir a una casa, una casa de Dios, un templo, un lugar que tiene nada que ver con Dios? O fue creado por la tierra, cemento, ladrillo, todo madera. ¿Cómo vamos a usar la creación y decir que Dios habita ahí? No hace sentido si lo piensa. Porque si está Él en tu iglesia, entonces ¿por qué está buscando adorarlo en, en cualquier otro país? En Irán o en Escocia o donde quiera. En los Estados Unidos, en Brasil. ¿Por qué? Porque está en tu iglesia en Nueva York o está en tu iglesia en Puerto Rico. Pero cuando despertamos, veamos falta de entendimiento, que las cosas insensatas, que sin Dios y sin la Biblia, sin Jesucristo verdaderamente, sigamos ciegamente. ¿Ok? Sigamos entonces. Ni es honrado con manos de hombres,
necesitado de algo. Él no necesita nada de nosotros. Tampoco podemos criar o formar o escultar o dibujar imágenes y decir que eso representa a Dios o Jesucristo. Es la definición de idolatría. Es la definición de pecado. Es quebrando el gran mandamiento. El primer mandamiento, amar al Señor con todo tu alma, todo tu corazón, todo tu espíritu, todo tu ánimo. Eso, no puedes hacer eso y tener una cruz. No puedes tener eso e ir a la iglesia cada domingo. ¿A dónde te manda eso Jesucristo? El día de reposo es sábado, el séptimo día. O ahora mismo. No mañana, no como hombres te habían dicho, no como todo el mundo están haciendo. Vamos a seguir. Entonces, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Entonces tenemos que aprender de la Biblia de Dios. No seguir lo que el mundo está haciendo como cristianidad, como catolicismo y decir, ahora estamos siguiendo a Dios. Jesucristo dijo en San Lucas 6:46, ¿por qué me llaméis Señor, Señor y no hagáis lo que yo digo? San Lucas 6:46. Entonces es importante que ahora que arrepintiéramos, que uno se arrepiente y dar cuenta de lo que dice la Biblia. Examina lo que habla Dios y lo que tú estás haciendo. Lo que tu familia están haciendo. Ok, tú no sigues a Dios o tú dejas a tu mujer ir a la iglesia. Somos mandados de guiar nuestras mujeres si uno tiene mujer. No podemos dejar nuestra mujer seguir cristianidad o catolicismo y tú en la casa mirando fútbol o haciendo lo que tú quisieras. No, eso es un hombre pecando. Eso es exactamente que Adán hizo y mira el horror que tenemos hoy en día. Mira los sufrimientos por causa del pecado que debemos que aprender desde el principio. Esa es la razón que Dios tiene todo eso escrito. La historia importante, Él guarda y nos muestra eso en la Biblia. No en iglesia, no en lugares carnales, lugares hechos con manos de hombre. Entonces, vamos desde acá. Vamos a San Mateo, porque muchos no dicen, se ofenden rápido. En vez de decir, bueno, yo no sé la Biblia mucho, entonces déjame aprender más. Eso es lo que van a hacer las ovejas de Jesucristo, las ovejas de Dios. Ellos van a hacer lo que Dios y Jesucristo mandan en la Biblia. Aún si están en iglesia, cuando vienen esa palabra de verdad, van a oírlo y van a enfocar en la Biblia, que no están haciendo ahora. Es la razón que están en iglesia o religiones. Entonces, vamos aquí. Vamos a Mateo 7 primero, porque muchos no entienden que tales cosas fueron profetizadas, que el mundo iban a ser engañados en falsas representaciones de Jesucristo. No como él está diciendo mal, habló mal de la cristianidad, él es un falso profeta. No, no es 1 o 2 o 40. Es billones. Cuando Jesucristo dijo multitudes y todos, estaba hablando de billones de gente. No 40, no 200, no 120, como la cantidad de discípulos que Jesucristo tenía después de ser resucitado y cuando él volvió al Padre Celestial. No tenía muchos seguidores, pero porque fue profetizado que iban a despertar muchos, desde entonces, después de Jesucristo, comenzaron a despertar más y más. Pero el punto es, jamás ha sido millones y billones de gente siguiendo a Dios. Eso no existe, eso es una fábula. Y es la razón que gente ciega quieren estar a donde hay todos porque no saben verdad ni mentira. Entonces, donde hay mucha gente, obviamente, eso es donde debo que estar. Pero eso es como piensan animales.
Nosotros, los seres humanos, los hijos e hijas de Dios, tenemos que pensar más sabia. Tenemos que pensar con más sabiduría, con más entendimiento. Mira eso. Y sentándose, eso es uno de las señales en esos días postreros. ¿En qué estamos? El fin del mundo. Vamos a leer dos cosas que nos muestran características que van a existir hoy en día. Porque muchos siguen ciegamente a cualquier cosa. Si habla de Dios, estamos seguros, estamos bien. Feliz Navidad. Eso es idolatría. La Navidad es al contrario de Jesucristo. No estás celebrando a Jesucristo, aunque lo has hecho toda tu vida. Y has visto tus abuelos y todos que han seguido eso sufrir malamente. De enfermedades, de dolores, de muerte, de angustia, de pobreza, de sufrimiento. Ya es tiempo de despertar. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hay cientos de señales, miles, a través de toda la Biblia, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, profecías en el Antiguo Testamento que todavía no han sido cumplidos, de Jesucristo, de esos días postreros. Entonces es tiempo de estudiar, es tiempo de ser diligente. Vamos a leer, vamos a seguir. Y respondiendo a Jesús, Jesús ahora va a contestar las señales de su segunda venida y también que estamos en los días postreros o cuando estemos en los días postreros, porque aquí es como casi 2000 años pasados. Porque o después de Cristo, después que su venida, somos 2000 años, casi 2000 años desde que Jesucristo estaba en la tierra, o 2000 años. Porque muchos dicen que Jesucristo no existe, pero ¿cómo anotan la fecha con antes de Cristo o después de Cristo? En inglés es AD, Anno Domini, año del Señor. Mostrándonos que el Señor existe, aunque ese mundo y los llamados blancos, los idómitas, que están cargados de todo, que están adorando a Satanás, no quieren a Jesucristo. Y simplemente, cuando estudia la Biblia, entiende, no que solamente Jesucristo es un hombre negro, que lo entendemos eso, es un israelita y es un hombre negro, no es un hombre blanco, no es un llamado judío. Es un judío de veras que es un hombre negro, es un hombre de color. En Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6, Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15, y que el color de él es como un metal, es como un metal de color marrón, de color café. Un metal con color. No era un hombre llamado blanco y pálido, era un hombre de color. No solamente color como yo, era mucho más oscuro como yo soy. Más oscura de piel. Y eso es comprobado también en Apocalipsis 2, versículo 18. Él parece igual físicamente que el Padre Celestial y hay una descripción del Padre Celestial en Daniel capítulo 7, versículo 9. Que él tiene pelo de pura lana, es lanado. Como crespo, rizado, como nuestra gente ciegamente dicen, pelo malo. No, mi pelo no es malo. Yo tengo pelo como el Padre Celestial y Jesucristo. Tengo pelo como real. Tengo pelo, no hay encima. No estoy jactando, es la verdad. Si el Padre Celestial lo tiene y yo comparto eso con él, es una bendición. Ustedes lucimos como Dios, lucimos como Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene de nuestra nación. Y por ser rebelde, es la razón que no sabemos que somos los verdaderos israelitas. Y hasta ahora, mucha de nuestra gente sigue ciega, aunque estamos en los días postreros, es tiempo de despertar. Y salir de iglesias que nos enseña idolatría y de adorar
a ellos que mataron a nuestros antepasados. Es ridículo. Pero es espiritual, es un engaño diabólico, es la razón que es exitoso. Pero ya es tiempo de despertar. Nuestro castigo ya está llegando a su cumplir. Entonces, vamos a seguir. Entonces, Mateo 24:4, Jesucristo va a identificar señales innegables y muy específicos para hacernos saber que estamos en los días postreros. Y se nombró religión como las señales. Mira eso. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, ¿de qué está hablando? Vamos a seguir. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo dicen catolicismo o cristianidad que es de Jesucristo? Porque tienen su imagen por todo lado, dibujos, esculturas, estatuas, por todo lado. Cualquier iglesia no existe si no tiene esa imagen falsa y falsa representación de Jesucristo. Un hombre blanco no es Jesucristo. No quiere decir que está en el Medio Oriente, no puede ser blanco, no puede ser llamado judío. Es un hombre negro. Los llamados negros en los Estados Unidos son el tribu de Judá. Y también tenemos hermanos esparcidas. Y los llamados judíos, no cabe las profecías y maldiciones y castigos de Dios en esos días postreros. Ellos dicen que ellos son Jesucristo y Dios. Es ridículo. Jesucristo es un hombre negro. No podemos poner cualquier imagen, cualquiera de representar Jesucristo, aunque dice que es un hombre negro. No podemos poner un hombre negro o un hombre de color para representar a Jesucristo. Eso también a un negro sería idolatría. Ninguna imagen podemos poner. Y eso es cuando leemos la Biblia. Bueno, en los días postreros van a tener muchos diciendo que son Jesucristo. No solamente hay individuos diciendo que son Jesucristo. Jim Jones tenía un hombre en Japón diciendo que él era Jesucristo. Ahora es un chiste. Las abominaciones y blasfemias es cómico ahora. Tiene atletas diciendo, oh, eso es el cubano, es el Jesucristo de la calle. Un luchador de artes mixtas marciales. No voy a nombrarlo porque nuestra gente está tan perdida y no sé si eso es algo, no pienso que es algo que él dijo de blasfemar. Otros lo habían llamado que es el Jesucristo de la calle, el Jesucristo del barrio, Jesucristo del gueto. Y Jesucristo es nuestra gente. Pero tiene que decir, oh, es un negro Jesucristo, es como algo diferente. No, Jesucristo es negro, es un hombre negro. Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15. Y ahora cuando decimos la verdad, hipócritas y ciegas, y los que están endemoniados, dicen, oh, el color no importa. Entonces, ¿por qué tienen la misma imagen falsa en todos lados del mundo? Pregunta a un niño o una niña que ni puede hablar bien, de 1 año, 2 años. Nena, ven acá, mami. ¿Quién es ese hombre en ese dibujo, esa imagen? De Jesucristo. Ya engañado, ya pervertido. Es la razón que muchos de ellos mueran en Navidad, en fuegos y diferentes cosas, porque ofreciendo su hijo a idolatría, ¿qué va a pasar? Dios y Jesucristo protegen a nosotros cuando sigamos y guardamos sus mandamientos y tenemos fe en Jesucristo, verdadera. Pero ¿por qué siguen sufriendo nuestra gente? La gente que adoran iglesias como catolicismo, iglesia católica y cristianidad, sufren más que nadie, son los más pobres del mundo. Dios no es un engañador, Dios no exagere, Dios no engaña. Si sigamos a Dios, vamos a ser protegidos. Si no sigamos a Dios, vamos a ser pobres, vamos a ser afligidos, vamos a ser idolatras, vamos a ser todo en todo pecado. Todo camino será pecaminoso.
Entonces, es la razón que tenemos que despertar. Entonces, de acá vamos a Mateo, porque quizás ustedes piensan, oh, no, tú eres idólatra. Ok, vamos a ver si yo soy o nosotros somos idólatras. Vamos a ver. Mateo. Porque siempre jactan musulmanes y aún más cristianidad, catolicismo, porque tienen catolicismo solamente en Latinoamérica tienen como la mitad de 1 billón o más. Y los que nos siguen en sus iglesias por la mitad de billón siguen bajo toda la idolatría y están ya marcados, están ya engañados, están ya como congelados en esas idolatrías. Esas doctrinas diabólicas. Pero esa es la razón que tenemos que despertar. Solamente el Espíritu Santo, que es la Biblia, que es Jesucristo, cuando no habita en la tierra. Ahora Jesucristo es el Espíritu Santo, sentado en la mano diestra de Dios. Entonces, Él escribe en nuestra mente el entendimiento y la ley. Muchos ni entienden la ley. Esa es la razón que dicen toda forma de mentira. Idolatría que fue definido en la Biblia desde el principio, no ha cambiado. El Nuevo Testamento no cambió las definiciones de pecado o las definiciones de idolatría. Pero si no sabes la ley o el entendimiento que Dios nos dio en la ley o el entendimiento que están hablando en el Nuevo Testamento, ¿cómo vas a entender el Nuevo Testamento si no has leído o entendido el Antiguo Testamento? ¿Cómo no vas a idolatrar en un mundo que es solamente diabólica y satánica, diseñada para engañar? Pero Dios nos dio su palabra para que podamos sacarnos de esas mentiras. Vamos. Mateo 7, versículo 13. Entrar por la puerta estrecha. La puerta muy pequeño. La puerta muy estrecha. Muy pequeño. Muy chico. Muy chica la puerta. Vamos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Tiene que entender que cristianidad es la manera del mundo adorar a Dios. No es Dios, no es Jesucristo. Jesucristo en Juan 14, 6, versículo 6, dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. No Jesucristo y cristianidad, no Jesucristo y catolicismo. Tampoco catolicismo es Jesucristo, tampoco cristianidad es Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo, nada más. Yo no soy Jesucristo, yo soy un siervo de Jesucristo. Esta razón que estoy hablando para que sigues a la Biblia que es Jesucristo. No a mí, yo no tengo iglesia. No, deja el catolicismo y la iglesia católica y la iglesia cristiana porque ven a mi iglesia. No, no hay engaño acá. Si nada más entiendes, si nada más aprendas, sigue agregando a tu entendimiento con aplicar la palabra de Dios y estudiarlo y ponerlo por práctica. Entonces vamos a seguir. Porque estrecha es la puerta, eso es Mateo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, durante el tiempo de Jesucristo hubo él cuando fue asesinado y fue resucitado. Y por 40 días después, fue resucitado 3 días después. Entonces, después estuvo con los discípulos 40 días y regresó al Padre Celestial. Entonces, en todo ese tiempo, él enseñado la Biblia por más o menos 3 años y sanando a la gente, trayendo y enseñando el Evangelio, no cristianidad, no catolicismo, la Biblia, nada más, nada menos. Entonces, después de hacer eso, él tenía 120 seguidores. 120 en el país de nuestros antepasados, de Israel.
tenía 120 entre millones de gente siendo oprimido por los romanos, asesinado por los romanos. Igual que estamos siendo como víctimas de racismo, de injusticia, de asesino, de todo. De sus hijos hoy en día. Durante el pasado en la Biblia, era así en Israel. Siempre éramos tercos y desobedientes a la palabra. No a religión, no a tradiciones de hombre, no a las religiones del pasado, pero siempre tenemos que arrepentir verdaderamente. Entonces, esa profecía es muy fuerte porque hay billones de gente solamente en cristianidad. Solamente en cristianidad. Pero espacioso el camino a la destrucción. Lo más que comenzamos de juntar las verdades de la Biblia, vamos a examinar lo que estamos adorando. Bueno, eso está en conflicto. Lo que yo he aprendido, lo que yo he pensado es diferente de lo que Dios dice. O esa escritura que estoy leyendo es citada diferente de lo que Jesucristo dijo y lo que dice en la iglesia. Y siempre vas a ver cosas así. Vamos a Deuteronomio. Eso es una profecía de los días postreros hoy en día, también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía está en efecto, todavía está activo, todavía está pasando. Sí, de ser justificado por la ley, ya no existe. Jesucristo es el fin de ley en el sentido que la justicia viene de solamente guardando la ley. Cuando vino Jesucristo ahora, tenemos que guardar la ley y tener fe en Jesucristo. Y también hay leyes que fueron cumplidas por Jesucristo, como de no tener curas. Jesucristo es nuestro cura hoy en día, nuestro sacerdote. No, yo no puedo ir a llamar a un hombre papa o padre y referir a un hombre y no al Padre Celestial. Eso es San Mateo capítulo 23, versículo 9. Todo título y honra ahora pertenece a Jesucristo y encima de Jesucristo pertenece a Dios. Dios y Jesucristo, no a hombres, no a mí, no a papa, curas, quien quiera. Y no debemos que tener papas. Eso es Salmo capítulo 110, versículo 4. También Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Tiene que estudiar la Biblia como obrero que no sea avergonzado. Correctamente dividiendo la palabra de Dios. Eso es 2 Timoteo 2, versículo 15. Entonces, hermanos, ve y escucha. Despierte. Si Dios permite y si ustedes permiten. Porque el orgullo quita a Dios. Repela a Dios. Se aleja uno de Dios. Y Jesucristo. Y estando en la iglesia pensando que ya tienes a Dios, es la definición de orgullo y pecado. Aunque tú no pensaste o tú no estás de acuerdo. Entonces, vamos a Deuteronomio, porque mira eso, la ley que define idolatría, es la importancia de la ley. Muchos, estamos en el Nuevo Testamento, como odian el Antiguo Testamento, como Jesucristo no fue escrito en el envoltorio de la palabra. Jesucristo es el Antiguo Testamento, los libros apócrifos de la Santa Biblia Cipriano de Valera versión. También es el Nuevo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento. Mira eso. Ya terminamos ahí. Entonces, ¿qué es? Sí, Deuteronomio 4. Escucha bien, porque eso es la definición de idolatría. Y nos guía tales mandamientos y leyes, porque el mundo es solamente diabólico y en contra de los mandamientos y la palabra de Dios. Si uno no sabe la palabra de Dios, no va a saber los engaños de Satanás, ni lo va a dar cuenta.
Eso es una batalla espiritual, es verdadera, no es un juego, es realidad. Y si uno no sabe la Biblia, no sabe Jesucristo, ¿qué es la Biblia? Ni tampoco lo bueno y lo malo. Esta razón que pueden ser engañados en el lugar que buscan Dios, es el lugar que encuentres idolatría. Y estás idolatrando ahí. Deuteronomio 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas. Hay muchos engaños en el mundo. Dios ya sabía a dónde nos ha puesto. Y qué iba a suceder o qué sucederá durante años, miles de años pasados. Todo se trata de esos días postreros y el día de juicio. El juicio final. Entonces Dios, a través de toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nos da señales, nos da la verdad que fue confirmada por Jesucristo. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego. Está refiriendo a la montaña, el monte de Horeb, a donde Dios habló los 10 mandamientos a nuestros antepasados, los verdaderos israelitas. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 20. Muy importante eso. Dios está recordándonos del tiempo que Él mismo habló, no un ángel, no Jesucristo, el Padre Celestial habló y comenzó a temblar y hubo terremoto, hubo truenos. La fuerza de Dios mismo que estaba descendiendo sobre la montaña comenzó a derretir la montaña mientras que hubo truenos y terremoto. Eso era la presencia literal del Padre Celestial. Era el Padre Celestial hablando en Éxodo 20. ¿Y por qué eso es importante? Porque estamos refiriendo en otra ley que cuando habló Dios, hemos visto fuego y oímos su voz, pero no hubo figura alguna. No hubo león, no hubo oro, no hubo como primate, no hubo nada, solamente fuego de su fuerza y una voz. No figuras, no dibujos, no algo, no una representación que uno pudo dibujar o escultar o hacer una estatua, cualquier cosa física. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. No podemos tener estatuas de Jesucristo, del Padre Celestial, de ángeles, de María, hembra. No podemos. Tenemos santos de José, tenemos santos de Sandra, tenemos santos de Miguelina. No podemos. María, que es santa, la Virgen María, eso es tontería. Es la definición de idolatría porque cualquier cosa que podemos ver con nuestros ojos es la definición de idolatría cuando intentamos asociarlo con el Padre Celestial o Jesucristo. Aún si es conforme a la Biblia, Jesucristo es el Señor. De tener un hombre flotando sobre otros hombres, no, idolatría. No podemos hacer algo con las manos de hombres y asociarlo con Dios. Es idolatría. Por ejemplo, no,
no pones insensata, escucha. Es la palabra de Dios que manda a todos nosotros. Es la razón que yo no tengo, creo en Cristo y el Padre Celestial más que puedo explicar. Y que las palabras y obras mías lo muestran. Pero aún ustedes no me van a ver con una cadena. O si tengo uno, no va a tener una cruz, no va a tener una estrella de David, no va a tener nada. Dibujo de un hombre como formado de oro o plata, de ser un hombre en una cruz o algo así. No, es ridículo. Si Jesucristo fue disparado, vas a tener en tu cadena de oro ¿cómo se dice? Una amuleta o una figura de escopeta o de pistola, si él fue disparado. O si fue atacado con H, va a tener ahora un H sobre tu cuello. Un tatuaje de eso, no. Entonces, no podemos tener tatuaje tampoco. Tatuaje es un pecado cuando leemos en las mismas leyes uno de los mandamientos pequeños, Levítico 28, versículo 9, que dice, Levítico capítulo 19, versículo 28, que después de mostrarnos que no podemos afeitar la barba, puedes recortarlo, no puedes afeitarlo. Esos mismos leyes siguen diciéndonos que no podemos tener tatuajes o imprimir cualquier cosa sobre nuestra piel. Esos son mandamientos pequeños, pero todos lo quiebran porque el mundo lo quiebra, porque el mundo es satánico y al contrario de Dios. Y gente sigue al mundo mientras que hablan a Dios. Si tienes el mundo y sigues al mundo, no puedes seguir a Dios. Si sigues al catolicismo, estás en el mundo. No puedes ni estás siguiendo a Dios. Y es tiempo de despertar y salir de esas idolatrías. Entonces, no podemos, y si sigues leyendo, no podemos tener cosas físicas, no podemos asociarlo con Dios. Hoy, y es toda la Biblia que nos dice eso. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento que huye de idolatría, tú no estás haciéndolo porque ni sabes las definiciones de idolatría bíblica del Antiguo Testamento, pero para ti el Antiguo Testamento es un asco, es algo como repugnante. Y siendo insensata así, tú tienes que cambiar, tú tienes que arrepentir. No puedes ser una persona insensata así y seguir a Dios. Sabiduría es Jesucristo, viene de Dios. La sabiduría de Dios nos hace sabios. Vamos a ver otro ejemplo y otra cosa que nos hace sabios para evitar tinieblas y pecados, engaños, idolatrías que los billones están haciendo. No queremos seguir los ciegos para ser destruidos también. Sí, la gente que no sabe, que no tiene fe verdadera, sienten segura cuando hay mucha gente alrededor o están parte de algo, especialmente con mucha gente. El problema es conseguir a Dios. Poca gente conoce a Dios a través de toda la historia de la Biblia. Aún con Jesucristo, el hombre más sabio que había existido, solamente tenía muy pocos discípulos y seguidores verdaderos. Todos lo atacaron hasta que lo mataron sin causa. Y gente, todos están siguiendo a Dios o casi todo el país de Venezuela está siguiendo a Jesucristo verdaderamente. En ninguna manera. Dios es recto. Por su idolatría decayó su economía. Sí, Dios había puesto un ladrón en el lugar para destruir la gente, en Venezuela y donde quiera. ¿Quieres votar para hombres y buscar a hombres en vez de estar firme en Jesucristo? Vota por Jesucristo, no hombres. Y buscando hombres y creyendo en hombres y siguiendo a hombres, confiando en hombres. Esa es la razón que todavía no tienes a Dios ni a Jesucristo. Vamos a seguir. Éxodo capítulo 20, versículo 22. Porque yo dije, cruces
imágenes de una representación de Jesucristo cualquiera. Cosas físicas no podemos asociarlo con Dios ni Jesucristo. Jamás. ¿Cómo puedes seguir a Dios si tienes un dibujo o una estatua de la Virgen María? San Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28 nos muestra que somos bienaventurados, bendito por Dios, si oímos la palabra y lo guardamos. No que si adoramos a María o cualquier mujer, pero por causa de César y sus hijos hoy en día, los llamados blancos, edomitas, el problema es que ellos siempre tenían idolatría, diosas. Entonces, si siguen a Dios falsamente como ellos hacen, sin duda va a tener sus dioses ajenos de Grecia y de Roma, y hoy en día haciendo lo mismo. Santos, dioses, diosas, esa estupidez sigue. Esa idolatría, esa brujería sigue. Esas maneras carnales y pecaminosas siguen. Y tenemos que apartarnos de eso. Y como te había dicho antes, créalo, piénsalo, examínalo. Si son diferentes las religiones, Testigos de Jehová odian a católicos. Católicos odian a mormones. Mormones odian, sí hay excepciones, pero en general, si llama a un católico, oh, eres mormón, ¿ah? ¿Qué? No, porque son tan ciegos que defienden algo impío como si fuera recto. Y condenan rectitud si fuera iniquidad o pecado. Pero todos, católico, cristiano, todos que hablan de Dios o Jesucristo, tienen la misma falsa imagen, el mismo hombre, idéntico de representar a Jesucristo. No un otro hombre blanco. El mismo hombre blanco. ¿Por qué? Porque es un engaño. Viene de un raíz diabólico. Es la razón que ese poder conquista toda religión y toda gente de diferentes religiones y están adorando la misma falsa imagen. ¿Entiende lo que estás oyendo? ¿Por qué toda religión tiene el mismo dibujo de representar a Jesucristo? Un hombre blanco, rubio, con ojos azules, o el mismo hombre con el mismo ídolo con ojos castaños. Vi una vez, en vez de ojos azules, como las canciones de Menudo y Todos Engañados, como yo era también, tenían ojos, la única diferencia es que en vez de tener ojos azules, tenía ojos muy, muy claras, como casi verde o gris o castaño. Hace un rato que vi un ídolo, esa es la única diferencia, es el mismo hombre. El mismo hombre. El punto de eso es que ustedes están siguiendo la misma cosa, que es idolatría. Si tú idolatras con los católicos, no eres diferente que un cristiano o mormones, aunque tú piensas que eres diferente. No, yo no soy de otra religión, yo soy cristiano, yo soy de... Sí, eres idolatría como cualquier de los otros que tú condenas. Estás haciendo lo mismo, mira la evidencia, colgando en tu iglesia o en tu casa o en tu carro. Y eso es idolatría, de tener una imagen de cualquier hombre o figura de hombre o mujer. No podemos. Igual que tú no puedes poner tu dibujo para representar a Jesucristo. Sí, no puedes. Igual que no podemos poner cualquier otro hombre, negro, blanco, chino, lo que sea, de representar a Jesucristo. Estamos leyéndolo ahora. Acabamos de leerlo en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16. Y esa definición de idolatría no ha cambiado. No ha cambiado ni un poquito. Esa es la razón que tenemos que aprender la Biblia toda. Y la Biblia toda es Jesucristo. Por esa razón es verdadera, es la verdad. No es algo antiguo o algo ya desechado. Lea San Mateo capítulo 5, versículo 17 hasta versículo 19 o 20. ¿A dónde Jesús dijo,
que no penséis que yo vino para abrogar la ley y los profetas. Yo no vine para abrogar, sino para cumplir. Porque Jesucristo tenía que cumplir las profecías del Mesías que él era. Pero nadie sabía. Él tenía que hacer todas las profecías en Isaías, Salmos, Deuteronomio, Génesis, todas las profecías del Mesías durante el tiempo que él vino, y hay muchas profecías todavía que no están cumplidos, que todavía van a ser cumplidos del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento todavía sí sirve. Hay leyes todavía que no fueron cumplidas de Jesucristo. Sí, no podemos divorciar ya, que la gente lo hace aún. Pero sí, hay mandamientos como divorcio que no podemos hacer ya. No podemos tener hombres como curas o sacerdotes, porque Jesucristo es el último y es el único sacerdote hoy en día. Es la razón que los discípulos, ningunos, aún rectos, no se llamaron a curas o sacerdotes. Eran más que sacerdotes, pero ya sabían, como nuestros ejemplos, que no podían llamarse, pero ¿qué? Hoy en día, a donde cometen idolatría, a donde violan niños, ¿qué más no van a hacer? Idolatrando es parte del curso, es las normas. Pero nuestra gente, si están ciegas y engañados por esos demonios demonios y conocimiento espiritual, es un engaño más fuerte que un hombre que no tiene Jesucristo. O no lee la Biblia, o no sabe la Biblia. O todavía está bajo sus codicias, sus pecados, sus malos deseos. Entonces, vamos a comenzar otra vez. Éxodo capítulo 20, versículo 22, porque es muy importante que ustedes aprendan esas escrituras para que puedan salir de la iglesia católica. En vez de decir, yo siempre, hasta que me muera, yo voy a ser católico. Vas a morir entonces. Y no vas a ser recta cuando mueras. Y vas a morir en pena horribles. Eso no es un juego. Y no estoy hablando como no estoy jactando, no estoy hablando orgullosamente o arrogantemente. Estoy hablando como uno que tenía que dejar tales cosas y convertir y sigo aprendiendo. Y lo que hablo, verifico por la Biblia, la misma Biblia y Jesucristo que tenemos que seguir. Éxodo 20, 22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. No podemos tener imágenes de un hombre sobre una cruz. No podemos tener dibujos. La razón que Dios dijo plata y oro es porque son los metales más valorables. Entonces el costo no nos permite de hacer idolatría. Oh, es oro, entonces es valorable y entonces eso muestra que yo quiero a Dios porque la plata no me importa. Yo quiero adorar a Dios con ese oro, la cosa más valorable que tengo. No, no. De madera, de oro, lo que sea. No podemos hacer cruces, no podemos hacer cualquier cosa física y decir yo tengo Dios ahora o estoy aún más cerca a Dios con esa cosa física. Es un ídolo si lo asociamos con Dios y es algo hecho de mano de hombre. ¿Sí entiende? Y eso sería el problema, que la gente sigue en idolatría y han puesto idolatría para hacer Jesucristo y la Biblia como otra cosa. Como el cumplir de la Biblia es de ser católico, el cumplir de la Biblia es de ser cristiano y no lo es. Es al contrario de Jesucristo y la Biblia. Es tiempo de aprender la Biblia. Entonces, así hemos leído, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, os haréis. Entonces no podemos hacer ninguna cosa física y combinarlo con Dios. No podemos. Entonces, de aquí, y esos son
definiciones de idolatría. Y ahora cuando examinamos lo que dice que es idolatría y lo que hacen en la iglesia, vamos a ver otro, Levítico. Y esas leyes son perfectas. La gente, ay, la ley, oh, crees en la ley, no crees en Cristo. Tranquila, diablo. Y los demonios en tu mente. Si uno cita a la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, donde quiera, está siguiendo a Dios, no algo en contra de Dios. La gente actúan como si diciendo el Antiguo Testamento o citando una escritura de aquí, no conoces a Cristo ni quieres a Jesucristo, estás justificado por la ley. No, por falta de entendimiento. Eso no es una doctrina de judaísmo. Judaísmo es peor que los llamados cristianos o los cristianos. Ambos son idolatras y cometen a idolatría. Estrella de David es lo mismo que una cruz. Ambos son carnales y necesitan algo físico porque no tiene Jesucristo verdaderamente en la mente espiritualmente. Jesucristo no habita en ellos, entonces necesitan algo físico. No puedes ver un católico que no hace eso. No saben nada de la Biblia y están haciendo como la crucifixión. ¿Qué están haciendo? Si Jesucristo fue disparado, entonces, ¿qué ellos van a hacer cuando caminan tras una iglesia o enfrente de una iglesia? Van a hacer como los movimientos de como armar una escopeta. Como en vez de hacer eso, si Jesucristo fue disparado, es el punto. Tenemos que dejar esas cosas como infantil o ceguedad así. Entonces, vamos a seguir. Levítico 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos. Idolatría, ídolos. Vamos a conseguir una descripción precisa, perfecta en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Otra escritura de idolatrando e ídolos. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua. Porque ¿qué es la característica de la gente? Crear sus dioses. Siempre ha sido así. Todas las historias, los hombres crean con sus manos ídolos. Dioses que ellos hacen con sus manos. O se ponen encima de su iglesia. O en un territorio especial. Siempre ha sido así. Y ya es tiempo de dejar tal cosa. Vamos a seguir. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Si están haciendo los mismos pecados que Jesucristo murió para que seamos perdonados, ¿cómo vas a seguir en esos mismos pecados? Y decir que tienes a Jesucristo no hace sentido. Esa es una persona ciega. Como los billones en la Iglesia Católica y los otros billones en cristianidad. Muchos dicen que es lo mismo, no importa. Ambos es lo mismo, idolatría. Entonces, desde aquí, la cosa que tenemos que guardar en la mente es que Dios está vivo. No es una estatua, no es algo desanimado, no es algo que no existe. No es dibujo, no es pintura, no es estatua, no es símbolo en una cadena, no es nada física. Dios no es nada físico. Jesucristo no es nada físico y viendo algo físico, comprueba que estás idolatrando si lo asocia con Dios o con Jesucristo. Y es un mandamiento y también en el mandamiento Dios nos define qué es idolatría. Si no sabes, si no has leído, no conoces el Antiguo Testamento,
¿cómo vas a conocer o entender idolatría hoy en día cuando todo el mundo solamente sigue en idolatría y han agregado a idolatría? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 5, y vamos a conseguir quizás una escritura más y vamos a pausar ahí para que puedan revisar esas escrituras con oraciones y con sinceridad. Si no puedes admitir que estás equivocado, ¿cómo puedes servir a Dios? ¿Cómo puedes ser honestamente y verdaderamente arrepentido? ¿Cómo vas a cambiar? Tienes que admitir tu error para cambiar. Si no, ni admites eso, ni humilles para aceptar que, aunque no intentaste quizás, estás idolatrando. Entonces, Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Entonces, dice, amortiguad, pues, amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación. Fornicación no es solamente pecados relacionados al sexo, como acostando con su mujer durante su ciclo, durante su periodo. Cuando comienza su periodo o su tiempo de ser indispuesta, una mujer cuando sangra, cuando comienza, tiene que esperar 7 días hasta que acuesta con su hombre, aun que a veces se para de sangrar. Y eso es Levítico capítulo 15, versículo 19. Levítico también capítulo 20, versículo 18. El problema es que muchos, por no saber tales mandamientos y ni se importan, pensando que ya es desechado todo eso a través de Cristo. El problema es que físicamente y espiritualmente están pecando. Por ejemplo, fornicación es teniendo otros dioses que el Padre Celestial, es pecando. Porque igual que pecados como fornicación sexuales, es igual que nosotros teniendo otro que Dios, es igual fornicación. Es la razón que hay fornicación espiritual, que es teniendo otros dioses o idolatrando. Y por no saber la Biblia, ni Jesucristo, la gente en catolicismo, la gente en cristianidad o cualquier religión, están solamente haciendo pecado, solamente haciendo idolatría. Ni adorando a Dios ni a Jesucristo, odiando a ellos. Y el problema es, si uno no despierta o uno no se arrepienta, queda así en esas tinieblas, bajo sufrimientos, bajo castigos de Dios. Dios, aunque es misericordioso, y no han juzgado todos que hacen idolatría en el momento que lo hacen, para darnos chance de arrepentir. En vez de utilizar ese tiempo, la gente todavía sigue en su idolatría, pensando de no ser juzgado y matado por Dios, que no están haciendo nada mal, porque no saben a la Biblia. Tenemos que conocer y aprender la palabra. Y estás aprendiéndolo ahora, si quisieras oír. Colosenses, vamos a seguir en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, que es teniendo otros dioses que el Padre Celestial, porque no existe ni un otro Dios. No existe Alá, no existe esa falsa imagen blanca de Jesucristo, ni cualquier imagen del Padre Celestial aún. No podemos tener tales cosas porque eso es una forma de fornicación espiritual. Fornicación física es de adulterar la mujer contra su hombre o un hombre acostando con la mujer de otro hombre. Muy importante aprender las definiciones bíblicas porque adulterando no es el hombre pegándole cuerno de la mujer.
por falta de entendimiento, tú tienes muchas definiciones que no concuerdan con la Biblia. Muchos citando una escritura que ni entienden, porque no entienden la ley ni las otras cosas que citaba Jesucristo. Entonces, sí, el hombre no debe ir con otra mujer, pero si vaya con otra mujer, si miente es algo, pero no está pecando automáticamente si tiene otra mujer. Si esa otra mujer tiene hombre, es como él está adulterando. Si esa mujer está soltera, no está adulterando. Y si no lo crees, lo sabes, pero eso no fue como, no comenzó el Espíritu de Dios en ti para entender lo que has aprendido o has sabido. Si idolatría es de tener más que una mujer o otra mujer, ¿cómo no cometió adulterio David, que tenía muchas mujeres rectas? ¿Cómo no cometió adulterio Abraham, Jacob? Oh, era en el Antiguo Testamento. El mismo que tú no sabes. En vez de ser loro a violadores de niños y idolatras, mejor de ser loro a la Biblia, a Jesucristo. Lo que no era adulterio. Esa es la razón que eran rectos, aún con más que una mujer. No es ordenado cada hombre de tener más que una mujer, pero de tener más que una mujer no quiere decir idolatría. El problema es porque el mundo es tan impío, si vayas con muchas mujeres, no van a quedar contigo solo, porque Satanás las tiene a la mayoría de ellas también. Van a ir con más varones. Y cuando una mujer tuya, si tiene una, dos o cinco, lo que sea, no debes. Un hombre sabio va a pensar que de tener una mujer buena es un milagro. De tener 5 buenas, ya. Y de cuidarlos y guiarlos en la palabra y habitar con ellas y morar con ellas conforme al conocimiento de la Biblia, sería difícil. Porque sus padres no han enseñado a ella nada sino idolatrías como cristianidad o catolicismo. Entonces, o ninguna religión, o brujería, santería. Entonces, y la mezcla de todo. Entonces, ella tiene que renacer. Y de enseñar a una hermana de hacer eso requiere tiempo, entendimiento, diligencia, de ser firme en Dios, de tener amor, paciencia y también de ser firme. No solamente amarla y dejarla hacer lo que le dé la gana, como Adán hizo a Eva. Entonces, es muy importante de entender la palabra, porque si no, tú vas a hacer ídolos de aún tus propios hijos, porque un ídolo es algo que reemplaza a Dios, de importancia y de deseo. Esa es la razón que la Biblia dice muchas veces que Dios es celoso, Dios es celoso, Dios es celoso. Éxodo 34, versículo 14 hasta 15, hasta 16. ¿Por qué? Porque Dios exige amor exclusivo. No podemos amar a Dios y el mundo. No podemos amar a nuestra mujer encima de Dios. Tenemos que amar a nuestra familia y nuestros seres queridos conforme a lo que manda Dios. No conforme a lo que ellos quieren, no conforme a lo que queremos, no conforme a lo que manda el mundo, no conforme a lo que hacemos, lo que seamos educados en universidades. Tenemos que amar a Dios conforme a la Biblia, no conforme a libros de hombres o películas. Entonces, vamos a seguir porque es la razón que en esos días postreros idolatría ha extendido no solamente a dioses ajenos o dioses falsos o cristianidad y religiones, no solamente eso es idolatría, pero también uno puede hacer el dinero, su mujer, el mundo, diferentes cosas que uno se sirve, eso se convierte a ídolo ahora. Además que idolatría conforme a la definición, porque la Biblia también define otra idolatría y es lo que estamos leyendo ahora. Colosenses 3:5, vamos a seguir. Fornicación. Entonces, fornicación no es solamente pecados sexuales, es también teniendo dioses ajenos o alguna. Vamos a seguir. Como religiones, lo que sea, eso también es fornicación.
dice inmundicia. Inmundicia. Entonces, fornicando no es solamente pecados sexuales. Esta razón que dije, comencé de decir el punto de una mujer que está indispuesta o está sangrando, está en ese tiempo del mes, su periodo. Esa mujer, inmundicia es cuando el hombre acuesta con ella. Físicamente, la inmundicia se refleja en, ¿cómo se dice?, en infecciones o en enfermedades, o sangrando mucho más, y diferentes cosas, diferentes enfermedades y cosas. Esa es la razón que cuando veamos tal cosa, en vez de correr al médico, tenemos que pedir a Dios de tener misericordia. Tiene que entender y aprender y estudiar la Biblia. Tiene que ver cuando mujeres en el pasado tuvieron esas enfermedades. ¿Qué hicieron ellas? Las rectas. Y si hay ejemplos de las malas también, de no hacer lo que ellos hicieron o lo que ellas hicieron. Entonces, eso es la razón que la Biblia es nuestra vida, si lo estudiamos y lo pongamos por práctica. Pero tenemos que ponerlo por práctica. No hablar de Dios y la Biblia y Jesucristo y no saber ninguna palabra o ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, citando 2, 3, 4 escrituras. No tenemos que seguir la ley sin saber lo que están hablando o citando. Ni la definición de esas leyes que están diciendo que no tenemos que seguir. Ridículo. Entonces, pero es las obras de ceguedad que yo tenía también. Pero con el Espíritu de Dios diciéndoles, con la palabra, no mi propia palabra, que tenemos que matar o amortiguar. Amortiguar quiere decir que como matar, como destruir. Y tenemos que destruir tales pecados: inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Avaricia quiere decir como codiciar. Es uno de los 10 mandamientos. No codicias la mujer de su prójimo, su casa, sus bienes, lo que sea. Y lo bueno de esa escritura, Éxodo 20:17, lo bueno de esa escritura es que los pensamientos es a donde uno codicia. Y es a donde comienza la idolatría, cualquier pecado. Esa es la razón que es un mandamiento de los 10 mandamientos sumamente importante. Todos los mandamientos son grandes, pero ese mandamiento específicamente lo muestra la importancia de los pensamientos, hermanos y hermanas. Y si andas mañana o hoy a una iglesia física o un lugar para adorar, ¿a dónde en la Biblia Dios te manda de hacer eso? ¿A dónde en la Biblia Dios te manda de ir a un lugar a donde hay estatuas de Él o de Jesucristo o de ángeles? ¿A dónde es permitido eso? ¿A dónde la Biblia define que eso no es idolatría? No existe. Es idolatría. Esta definición de idolatría. Y esta razón que tienes que estudiar más. Tienes que aprender la Biblia, tienes que estudiar, tienes que orar a Dios cada día y estudiar la Biblia cada día. Estamos en los días postreros, estamos cuando Dios está destruyendo a la gente que nos siguen a Él correctamente. Y está protegiendo a ellos y dándole más entendimiento, agregando a su espíritu por su entendimiento con el Espíritu Santo de Jesucristo. Tú no has aprendido que el Espíritu Santo es otra identidad, otra entidad. Mentira. San Juan 14, 16 hasta 18, Hechos 3, 19 hasta 20. Toda la Biblia muestra que solamente están aprendiendo mentiras. Hay tantas mentiras, miles. Esta razón que tenemos que comenzar leyendo poco a poco. Y Dios te va a dirigir en su palabra. Dios existe. No es algo desanimado, no es algo construido por hombres. Ni es adorado así. Para adorar a Dios con imágenes o a donde hay imágenes, no es, tenemos que congregar, no, eso es congregando con idolatras. Es lo que Jesucristo dijo, que ancho es el camino a la destrucción y muchos andan por ahí.
En los días postreros, una de las señales principales, el primer señal es que van a hablar que son Jesucristo y son salvación como Jesucristo y todo eso, y van a engañar muchos por los billones, millones y billones, los miles, millones y billones, no docenas, no 5, no yo ahora engañándote, no. Entiende que si tú piensas que yo te estoy engañando a los demás o sientes muy ofendida, es así como sintieron la gente que mataron a Jesucristo o persiguieron a Jesucristo para matarlo, cada esquina, cada momento. Y lo odiaron con todo su por qué, porque es una batalla espiritual. ¿Vas a elegir a Satanás o vas a elegir a Dios? Elegimos a Dios y Jesucristo con aprender la Biblia y ponerlo por práctica, o adoramos al mundo y Satanás y sus hijos. Y como San Mateo 6:24 dice eso también. Porque no puedes tener a Dios y la Iglesia Católica. Es exclusivo. Tienes uno al otro. Entonces, déjame leer esa última parte otra vez en Colosenses 3:5. Y avaricia, que es idolatría. Entonces, cuando pongamos cualquier cosa de importancia o lo pongamos sobre Dios y Jesucristo en importancia, esa cosa ahora se convierte a un ídolo. Una mujer, la búsqueda de una mujer, iglesia, cualquier cosa que no es Dios y Jesucristo, que pongamos igual o encima de ellos, es idolatría. Algo, cosas físicas, negando la palabra, estamos, la gente que no conocen a Dios están idolatrando cada momento de cada día, en todos sus cursos, en todo lo que hacen. Amando a su mujer no es impío, amando a sus hijos no son malos, pero si pongas Navidad, no, sí, yo sé que no se encuentra en la Biblia, pero los hijos todos lo hacen, los niños, y viene la abuela y eso. Tu abuela ahora es encima de Jesucristo y Dios y lo que ellos mandan. Tus hijos ahora están de prioridad. ¿Tú vas a pecar para agradar a sus hijos en vez de agradar a Dios y obedecer sus mandamientos que controla la vida tuya y de tus hijos? Es tiempo de despertar. Entonces, esa Colosenses 3:5 es muy fuerte porque nos muestra que no solamente cosas físicas son maneras de idolatrar, pero también si aún las cosas que Dios nos bendijo de tener, el trabajo o casa o lo que sea, o apartamento de lujo, cualquier cosa, eso, lo más que conoces a Dios, lo menos vas a importarse de cosas físicas o cosas materiales, de riqueza. Vas a enfocarse y concentrarse de tener suficiente, no de engrandecerse o tener más riqueza, porque uno tiene que pecar para tener mucho en el mundo de Satanás. El mismo mundo que él ofreció a Jesucristo. En Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4. Él ofreció el mundo y los dominios desde su tiempo, durante el tiempo de Jesucristo, hasta hoy en día. Porque todos son del diablo. Esa es la razón que hay como violaciones, hay corrupción, hay todo que muestra a Dios. Tenemos que alejar de ese mundo, no ser parte o no como caber nuestros logros con ese mundo. Ay, mi hijo está jugando en baloncesto, va a ser famoso. Ay, mi hija es un modelo. No, eso es como Satanás engaña a la persona. 1 Timoteo 6:9, versículo 10 también. Tiempo de despertar. Y tener los logros apropiados y confirmados en la Biblia, no de tu corazón, no de tu mamá, no de tu papá. Honra a tus padres, pero no más que a Jesucristo, porque si tú pones lo que quiere tu mamá y papá encima de Jesucristo, ya estás idolatrando. Ellos ahora se convirtieron a ser tus ídolos. Nada más importante que Dios y Jesucristo. Y cuando pongamos eso en orden en nuestra mente y comenzamos a aprender cómo ejecutar eso, cómo hacer eso,
lo bueno es que vamos a amar a nuestro padre, madre, nuestra esposa, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestros conocidos, nuestros hermanos, nuestros como gente en el trabajo, donde quiera. Vas a tener el amor apropiado y no seguir ciego y orgullo y todo eso como la gente de iglesia. No saben nada y siempre quieren mandar y enseñar y hablar de Dios. Bueno, yo sé de Dios, sí, lo de Dios, para mí, Dios es... No, sí, un tonto, una tonta, siempre hablando en vez de ser sabia y oír para saber cómo dirigir la persona con el Espíritu de Dios. La persona hablando, ellos escuchando con una oración en silencio. Nadie sabiendo que están orando porque importan a la persona, quieren dirigir con el Espíritu de Dios, no su propio espíritu. Con Jesucristo, no su propio espíritu. Pero ellos con su propio espíritu, sí, hablando tonterías de idolatría, engañando y pervirtiendo cualquier verdad. Ya es tiempo de despertar. Hay muchas más escrituras, hermanos y hermanas, pero mejor de pausar aquí para que ustedes puedan revisar y si tienen preguntas alguna, pueden, como deben orar a Dios primero y pueden escribir a nosotros para aprender más de la Biblia. Si tienen cuestiones, no hay problema, pero no te confunde, debe quedar en la Biblia. Eso es a donde encuentran lazos, tropiezan, porque si no sabes a la Biblia o piensas que ya sabes la Biblia y no sabes nada, estás en la iglesia o estás siguiendo lo tuyo y citando la escritura, no sabes la Biblia todavía. ¿Okay? Bueno, toda gloria al Padre Celestial y Jesucristo. Y también deja que eso entre en tu cabeza. Eso es la palabra de Dios, eso es espiritual. No la Iglesia Católica, eso no tiene nada que ver con Dios. Es el opuesto que debemos que hacer. Cristianidad, lo mismo. Musulmanes, lo mismo. Aunque pelean uno contra el otro con violencia y guerra y todo eso. Judaísmo, lo mismo. Que no tienen a Dios. Esta razón que tienen hombres con títulos en esas organizaciones, en esos negocios, en vez de tener Jesucristo sobre todo, y Jesucristo el único cura, como Jesucristo era el único cura con los discípulos que no siguieron cristianidad, fueron llamados cristianos en Hechos 11:26, y que era seguidor de Jesucristo, no era una religión o una industria o una empresa o un engaño con ídolos y cruces, estaban vendiendo cruces o llevando cruces de madera o oro. No, eso no existió. Conforme a mentir, la gente que mientan, mentirosas, sí. Pero conforme a la Biblia, no. Si es de la Biblia, muéstralo. Y también a dónde tenían cruces y todas las cosas que ellos hacen. ¿Ok? Toda gloria al Padre Celestial y Jesucristo para siempre. Paz.